Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión socios de este gremio nos permite difundir estos espacios de información, de diálogo a nivel nacional durante varias ocasiones en la semana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, quien es analista político, conocido en su ámbito legislativo, en su ámbito en la Asamblea Nacional, vicepresidente del Congreso Nacional y adicionalmente articulista de muchos artículos, reiterando en varios periódicos a nivel nacional. Mi estimado Ramiro, qué gusto que nos acompañes, bienvenido a SECREA. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. En pocas semanas, tal vez en 3 o 4 semanas, el presidente de la República ajusta un año de gestiones. La expectativa que tuvo la ciudadanía para votar por él, ¿se está cumpliendo o no aún? Bueno, el tema es medio complejo, ¿no? Primero, con Lasso sucedió lo que con frecuencia se produce en una segunda vuelta electoral, que una porción de gente vota a favor del candidato que quiere que gane y otra porción vota por ese candidato para que el otro no gane. En consecuencia, en parte fue un voto anticorreísta el que dijo, bueno, votemos para impedir el mal mayor. Ese es un punto. Eso significa con frecuencia, desde una materia de análisis político, de que la legitimidad y el prestigio de quien es elegido es una legitimidad no propia. Es una legitimidad, si usted quiere, prestada, fletada, que en el ejercicio del poder se puede ir perdiendo. Un siguiente elemento me parece que en el primer año de gobierno, el gobierno del presidente Lasso tiene muchas cosas positivas, pero lamentablemente no todas esas cosas positivas las ha sabido transmitir con inteligencia. Porque al fin y al cabo Ecuador estuvo acostumbrado a un presidente omnipresente, invasivo, agresivo, que hacía cadenas de radio y televisión o enlaces con 400, 500 radios cada semana. Voluntariamente obligatorias. Voluntariamente obligatorias, eso. Con chantajes, con seguimiento. Tenía jóvenes preparados que hacían las listas de los empleados que tenían que ir a aplaudir. Y si no se iba a aplaudir, los sancionaban, los sacaban de los puestos. Era realmente una dictadura. ¿Cuáles son los factores positivos en este año? Bueno, yo creo que primero vivimos en un país con libertad de expresión. Antes no había cómo criticar, porque usted era acallado, perseguido. Segundo, me parece que el logro formidable del presidente Lasso es el haber triunfado en la vacunación. Y eso es lo que hace que el fin de semana él haya dicho a los ecuatorianos, figurativamente hablando, ya no llevamos más mascarilla. El porcentaje de la población inmunizada, lo que se llama el efecto rebaño, hace posible que ya salgamos a trabajar, que tengamos confianza. Sin embargo, siempre habrá una amenaza. Usted vea lo que pasa en la China popular y en Shanghái, una ciudad de más de 25 millones paralizada y enclaustrada. Pero lamentablemente hay otros temas donde el gobierno ha avanzado poco o nada, pero yo diría no por su propia responsabilidad, sino por la política salvaje, llamaría yo, de la Asamblea. Se podría decir que esto es producto, además, de estrategias del gobierno mal aplicadas o tal vez de funcionarios sin experiencia que están fortaleciendo al actual régimen. El ejercicio del poder me parece que es complejo. No creo que el ejercicio del poder sea rodearse de gente llena de títulos universitarios o de cuarto nivel. Sí, está bien que haya una nueva generación preparada, que extraigan sus másters de España, de Europa, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, lo que sea. Está bien que haya más doctorados con PhD, pero eso no es todo en la vida. Usted puede hacer que un carpintero se forme en una universidad, pero probablemente un carpintero de San Antonio de Imbabura sabe más que ese PhD, porque está adiestrado, tiene experiencia, tiene práctica, tiene vocación.
Yo diría que si en alguna actividad usted necesita gente preparada y con experiencia, es en la política. Porque la política es una de las actividades más complejas que tiene el ser humano, porque tiene que ver con la relación interpersonal con el ciudadano, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver la forma en que usted procesa las relaciones, procesa los conflictos, los acuerdos, y ahí me parece que el gobierno ha tenido una limitación enorme. Un segundo espacio donde yo veo que el gobierno todavía no puede construir una estructura que sea funcional, eficaz y eficiente, es en el tema de la comunicación política. A veces me da la impresión que el presidente se sobreexpone. Totalmente. Y hay ministros que se esconden cómodamente. O sea, demos un ejemplo de la ex ministra de Gobierno, la doctora Vela, que en lo personal es una persona, diríamos, inmejorable, honorable, pero era muy pasiva, se escondió. Y no tiene sentido, porque un ministro tiene que dar la cara. En un sistema de gobierno presidencial, los ministros son los fusibles, no es el presidente. Entonces, en el momento en que usted tiene que el presidente sea el único vocero, el que se exponga, el ministro del mismo, el secretario del mismo, eso hace que su voz, su credibilidad pueda ir erosionándose poco a poco. Y eso no es bueno para la democracia. Y en ciertos momentos, cuando el señor presidente de la República hace sus programas semanales, ha tomado la posición incluso de conductor del programa de entrevista, siendo él el actor en cuanto a la entrevista. Entonces, hay momentos en los que se cumple efectivamente esto. Claro, y en definitiva, Roberto, ese formato puede perder su encanto. Claro, o sea, el Ecuador estuvo ya cansado de las sabatinas, ¿no es cierto? De toda la parafernalia, de todo el aparato, de los sándwiches, de las colas, de la gente que venía en buses pagado. Eso era artificial. Esa fue la maquinaria del populismo autoritario para dar la impresión que el señor Correa era el salvador, el mesías, el constructor, el Prometeo encadenado. Todo era falso, porque había millones de dólares que gastaban y que se robaban. Así es. Fíjese usted que el Ecuador en este momento, a pesar del buen precio del petróleo, no tiene para comprar material para cédulas y pasaportes. El señor Correa en 10 años gastó 1.500 millones de dólares en propaganda. Con menos de eso usted hace una autopista Quito-Guayaquil de 8 carriles. Pero a veces me da la impresión que el ecuatoriano pierde de vista eso. Y un segundo elemento, a veces también me da la impresión de que la clase media urbana de Quito, que está pues más metida en todas las aplicaciones de internet, perdiendo el tiempo, en Twitter, etcétera, se angustia, sobredimensiona y se atormenta por problemas que le afectan a él, pero no necesariamente a la mayoría de los ecuatorianos. Tomando en cuenta que esta memoria frágil que tiene el ecuatoriano, de olvidar lo que ha pasado en los últimos años y no muy atrás, es lo que nos obliga a seguir siendo un país subdesarrollado y tercermundista que acepta hasta cierto punto la corrupción. Se mencionaba el tema de los ministros. Hemos visto en estos días renuncias de varios ministros que se separan. Uno dice que le separaron y otro dice mejor renuncio y me voy. ¿Será, puntos suspensivos, que están huyendo del barco? A mí me parece que ahí hay otro motivo de error en la política de comunicación. Porque salvo muy pocas excepciones, Roberto, que usted sea ministro de Estado y de pronto tenga una dolencia de salud que no tiene por qué comunicarla, porque es un tema que tiene que ver con el ámbito de su privacidad o problema familiar, pero generalmente un ministro que es designado no se va por su propia decisión. Porque hay ministros que encantan y tienen éxito y hay otros que desencantan y no tienen éxito. Pueden haber ministros que tengan mucha preparación académica, pero que no tengan conocimiento práctico de los problemas. Llamemos, por dar un ejemplo, ser ministro de Agricultura en el Ecuador es un ministerio muy complicado. Y en cualquier parte del mundo, Roberto, porque el sistema agrícola y la producción agrícola en países desarrollados tiene enormes subsidios del Estado. Y si aquí no tiene usted subsidio y le deja a la deriva al agricultor, si por la guerra de la invasión rusa y
a Ucrania, dejamos de vender camarón y dejamos de vender flores o plátano. ¿Usted cómo puede comprender cómo vive el pobre productor platanero de la pequeña plantación en la costa? Entonces está forzado a botar el guineo a las carreteras y a pedir al gobierno un subsidio. Entonces, un ministerio bastante complejo. Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí hay un problema de fondo en el Ecuador. ¿Cuál es? Todavía no comprender y no hacer que comprenda el ecuatoriano de uniforme que él está sometido al poder civil. Frecuentemente en sociedades desarrolladas, Roberto, los ministros de defensa son civiles. Con frecuencia, en un país como Estados Unidos, Alemania, Italia o cualquier otra nación desarrollada, usted no sabe quién es el jefe de las Fuerzas Armadas uniformado, porque ese segmento de la población tiene como objetivo esencial la seguridad externa o la seguridad interna cuando se trata de la policía, y están sometidos al poder civil. Aquí estamos acostumbrados de que hay un poder militar hasta por encima del poder civil. Entonces, usted ve que entra a la luz del día el señor Nasa a las instalaciones del Ministerio de la Defensa y no pasa nada. Qué increíble. Se comenta que hay alrededor de 200 militares que forman parte de la acción de captación de dinero del señor Nasa. Bueno, tendría usted que presumir que esos oficiales están ahorrando su dinero. Pero ¿será cierto? Cuando el señor Nasa empieza a regalar en los barrios comida como lo hacían los capos de narcotráfico de Colombia, ¿no será que detrás de las captaciones de dinero hay figuras de lavado de activos? ¿No será que detrás está el narcotráfico? ¿Será por eso que todavía no tenemos un claro resultado de las investigaciones que dicen se están haciendo? Claro, ahí tiene usted un tema. 3 o 4 meses del señor Nasa paseándose por ese ministerio. Un segundo tema, el Ecuador espera 15 años a que haya un radar, porque es obvio, al gobierno del presidente Correa no le convenían los radares. No, porque el señor Correa tomó una cantidad de decisiones que eran funcionales al narcotráfico, eso es evidente. Y yo digo, ¿por qué la DEA y por qué Estados Unidos no le dice todavía la verdad al Ecuador? Ahora, ahí hay un tema que se relaciona. Primero, la delincuencia y el incremento de la delincuencia en el Ecuador. Todos los días, a toda hora, en todo sector del país, por una parte. Y por otra parte, lo que hemos visto que se podría asemejar a delincuencia con el resultado de un habeas corpus, con un exfuncionario público, con un vicepresidente de la República y al mismo tiempo con un extranjero que obtuvo este beneficio. ¿Qué decir respecto de esto? ¿El Ecuador está actuando bien, no está actuando bien? ¿Por qué se incrementa la delincuencia? Los señores de las Fuerzas Armadas aparentemente van a salir, han recibido la orden ya del presidente por segunda ocasión, pero los resultados no se ven. Vemos más uniformados en las calles, pero más delincuencia como resultado. Y yo les respondo haciéndome una pregunta. ¿Cómo los ecuatorianos comprenden que durante una década del gobierno de Correa había paz absoluta en las calles? ¿No será que ese gobierno llegó a un acuerdo con las bandas transnacionales del delito y decirles, ok, van a estar en la cárcel, ustedes los tigrones administran este pabellón, ustedes los choneros utilizan este pabellón, ustedes tal cosa administran este pabellón, te voy a dar buena comida, internet, tú ordenas, tú mandas y tú dispones? La paz absoluta, porque había un acuerdo. Viene un presidente que quiere poner orden y lo primero que sucede son las matanzas. Claro. Como señal de amenaza, ¿no? Usted tome en cuenta, Roberto, que todavía, gracias a Dios, en el Ecuador no se producen los actos de violencia criminal o terrorista como se ha producido en otros países de América Latina como México o como Colombia. Bueno, ya aparecieron los cadáveres guindados en los puentes a desnivel. Ya comenzó. Falta los cochebombas. El primero lo ponen de amenaza y simulacro. ¿Se imagina, Dios no quiera, mañana un coche bomba en un centro comercial de Quito, Guayaquil?
porque las bandas se sienten amenazadas. Yo creo que en eso sí hay, me parece a mí, un testimonio del presidente Lasso en ese acto. En el segundo capítulo de su pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Quién le libera al señor Glass? Un juez designado por el correísmo, que era candidato del correísmo, burócrata del correísmo, subsecretario de gobierno del correísmo. ¿Quién le libera al segundo delincuente de una banda criminal de los Tiguerones? Otro juez designado por el señor Jacques, que tiene hasta camisetas de la lista 1 del señor Correa. ¿Quién está detrás de eso? Un poderoso hombre que tiene 47 o 48 votos en la asamblea y que extorsiona al resto. Es decir, hay un grupo que delinquió muchísimo en el Ecuador, pero que construyó un gigantesco imperio con jueces y fiscales propios. Claro, pero con esto yo no quiero decir, los otros de este lado no tienen nada de responsabilidad. No tienen responsabilidad los burócratas de la SNAI que fueron incapaces de cuestionar. Y lo que sí me pregunto es, con un gobierno firme, ese director debía haber estado preso, debía haber estado destituido. ¿Cómo se comen ingenuamente, dizque un examen médico en el que aparentemente el señor Glass está casi moribundo? Y salió pues bien parado, con pelo. Y arete. Bueno, eso dejemos al gusto de cada quien, ¿no? Sí, eso hay que respetar. Pero se imagina que de la noche a la mañana Roberto ya aparezca con tremenda melena. O sea, es que tengo tanto dinero que he tenido para una cirugía capilar a lo bestia, ¿no? Pero ahí le ve usted al señor Glass, jovencito, fortalecido, prepotente, soberbio, que sale pues como artista directamente a la tarima, a la caravana y a la impunidad. Eso es lo que ha disgustado muchísimo a los ecuatorianos. Ha disgustado muchísimo y ha llamado mucho la atención. Y respecto de la respuesta, si el día de mañana Ramiro Rivera sale con una frondosa cabellera, ya no sería el Ramiro Rivera que conocemos todas estas décadas. Ahora, yo prefiero seguir siendo pelado para hacer bromas de mi propia calvicie o para que me digan tal o cual por mi calvicie en Twitter, ¿no? Que es una de las redes donde también es un vertedero de pasiones, de adjetivaciones. En esto de las pasiones, la Asamblea Nacional del Ecuador es una ha catástrofe. dejado mucho que desear. Muy poquitos asambleístas hacen lo posible por destacar de manera honesta, correcta. La presidenta de la asamblea, ¿cuál es ese juego? Ese juego que tal vez ni los niños se van a atrever a hacerlo por lo inmaduro, irracional e irresponsable frente a la democracia de un país. Bueno, a mí me parece muy bien, Roberto, que usted con la madurez que le caracteriza haga esa distinción. Porque a veces me parece que el que hace el análisis político o el que ejerce la tarea del periodismo es un poco injusto, porque ponen el mismo costal a todos. O sea, alguien puede haber tenido una mala experiencia con el taxista y deduce todos los taxistas son unos tales y cuales. No es así. Hay mucho taxista honesto, trabajador y confiable. Igual en la política, igual en el ejercicio profesional, igual en el ejercicio de la actividad privada. Entonces usted tiene ciertamente una asamblea absolutamente mediocre. Ciertamente tiene alguien que dice roben, pero roben bien, o que le piden dinero al presidente, o que le piden que no me cobren los impuestos para que voten mis amigos del partido. Todo eso es repudiable, pero no significa que tenemos que decir todo es una porquería, todo vale nada, porque si hay gente honorable, si hay gente honesta en distintos sectores, pero lo que está sucediendo, Roberto, en la asamblea da cuenta de que nuestra política es, perdóneme por la expresión, salvaje, irracional. Por ejemplo, ¿cómo fue posible que organizaciones políticas como Pachacuti o Izquierda Democrática, que se supone tienen cierto sentido social, no hayan llegado a un acuerdo para que la ley tributaria salga positivamente? De lo que yo sé, los diálogos hicieron que el gobierno renuncie a un ingreso de más de 1.000 millones y lo que iba a salir es una ley que le generaría al erario 700 millones. Pero le bloquearon. ¿Y con eso qué pasó?
que las capas medias de la sociedad, que tienen ingresos fijos, tengan que pagar más impuestos. Y que los grandes o no lo paguen, o se hagan los vivos, o disque pagan afuera. Claro. Entonces, son elementos que yo creo que también es parte de responsabilidad de quienes hacen de la política una política primaria, irracional, salvaje, tribal, donde sean incapaces de hablar, incapaces de ponerse de acuerdo. Cuando usted ve que hasta en naciones que se pelean, las contrapartes se sientan a buscar un consenso y una salida al conflicto. Aquí la política es muy violenta. Parece que fuésemos enemigos. Y lo único que determinan es que el Ecuador siga patinando en el mismo fango en vez de que pueda avanzar. No avanza. Yo creo que eso no es imputable solamente a un gobierno. No. Eso es imputable a todos los sectores políticos que de una u otra manera tienen un grado de responsabilidad. A una clase política que estos detalles, esperemos, algún día entiendan y comprendan. Acabamos de ver que el presidente de la República con su equipo de ministros ya de alguna manera anuncian de que no es obligatorio el uso de mascarillas. Éxito en las vacunas, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Una gran cadena, los medios de comunicación presentes, pero, y me permito leer, hay temas como el estado de las carreteras, registro civil, seguridad ciudadana, falta de medicina en los hospitales, mal estado de las unidades educativas, la delincuencia que hemos comentado ahora. ¿Qué pasa? ¿Será que el Ecuador solamente es el anuncio de las vacunas y ya no uso de la mascarilla y el resto de eventos, acciones o resultados que espera la ciudadanía? ¿Será que a partir del segundo año se empezará a solucionar? ¿O seguiremos esperando? Habría que esperar que sea lo primero. Pero comencemos por algo sencillo. Y digo, ¿cómo es posible que una entidad no tenga papelería, como para extenderle un pasaporte o una cédula de identidad? Es que eso es inconcebible. Cuando uno averigua qué pasa con esto, la respuesta es, lamentablemente, la transferencia que tenía que hacer el Ministerio de Economía no lo ha hecho. Bueno, es un presidente, tiene que decir, oiga, señor ministro, sí estamos en crisis, pero no es menos cierto que el petróleo está en $100 más. ¿Cómo es posible que haga usted la transferencia oportunamente para que las autoridades de esta entidad compren los insumos y den una respuesta favorable? Obras públicas. Yo no sé. A veces hay gente que, a pesar que tenga experiencia, debe ser alcalde, prefecto de una ciudad y una provincia, en los ministerios patinan, están lentamente, de manera contemplativa. En un país con problemas eso no cabe. Al igual que cuando usted va en su bicicleta o caminando por la acera, se tropieza porque hay un gobierno local incapaz de arreglar y tapar los huecos de las calles. Es exactamente lo mismo cuando pasa con un sistema vial. O sea, yo sé que es una buena noticia decir ya tenemos menos déficit. Bueno, es una buena noticia para los acreedores de la deuda, pero creo que también hay que contemplar la variable social de un país y la gente que quiere resolver sus problemas específicos. En cuanto a la medicina, ¿cuál es mi interpretación, Roberto? En que también al gobierno le falta estrategia comunicativa, ¿ya? Las medicinas en el correísmo existían al granel, porque compraban más de lo que necesitaban, compraban con sobreprecio, se robaban y revendían eso. O sea, era un antro de corrupción. El sistema que está queriendo hacer el gobierno me parece que es parecido a lo que sucede en cualquier país europeo. Usted es afiliado al IES, tiene una enfermedad, le dan una receta y con eso inmediatamente va usted donde cualquier farmacia y le dan la medicina. Porque aquí había que hacer cola y esperar que haya en las bodegas, si es que no se han robado del Ministerio de Salud, de los hospitales o del IES. Ser gerente de un hospital, esto era una lotería. Acuérdese la banda criminal de ladrones del señor Salcedo, como hizo en el reparto de los hospitales. Entonces, me parece que ahí o se está demorando el tema,
No sé qué mismo en ese campo está haciendo el señor vicepresidente de la República, a quien acuérdese usted que el presidente le encargó el tema de la salud, pero ahí tiene usted una falencia. Pero claro, como toda moneda tiene dos lados, veamos también el lado positivo. Porque me parece que culturalmente los ecuatorianos estamos diseñados exclusivamente para sobredimensionar lo negativo e ignorar lo positivo. Lo positivo, de acuerdo. Cuando uno va a un sitio y le tratan bien, uno no dice, muchas gracias, usted ha sido muy gentil conmigo. No, la gente no suele agradecer aquí. Eso no es malo, eso no es bueno. Pero si usted va a un sitio donde hay una atención, agradézcalo, reconózcalo. A mí me parece, por ejemplo, que la política de vacunación del Ecuador ha sido tan exitosa que este momento constituye, yo diría, un ejemplo en el mundo entero. Un hito, así claro. es. Y más bien criticábamos al gobierno que no había aprovechado la ventaja de esa política exitosa en materia de inmunización comunitaria y no vendía con propaganda. Eso es una buena noticia. Esa es una buena noticia porque ayuda a reactivar la economía. La mala noticia en que nos da miedo salir porque la criminalidad está tomada a las calles. Esperemos que la parte de la delincuencia se vaya solucionando. Faltará mucho tiempo, no es de hoy a mañana, faltará mucho tiempo que el régimen actúe con mano dura, la policía, las Fuerzas Armadas, y al tiempo queremos, como siempre, agradecer a interesantes y muy profundos criterios como de Ramiro Rivera, que nos ha acompañado en esta ocasión, y esperemos que todos estos criterios vayan haciendo eco y vayan sembrándose en la sociedad ecuatoriana en beneficio de el futuro y de las nuevas generaciones. Estimado Ramiro, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas y con ustedes, gracias. amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.